En este episodio nos vamos a preguntar todos cómo reconstruir un país que intenta decidir su destino desde el limbo constitucional, luego de 27 años de oscuridad y un presente con escasa luz. ¿Qué liderazgo puede surgir de una institucionalidad en ruinas? ¿Quién debe responder por los delitos del poder, incluyendo Diosdado Cabello y sus grupos armados? Abierta camaradería ahora con el Comando Sur, ¿no? Y el encargado del negocio de los Estados Unidos en Caracas. Así se leen en las imágenes, ¿no? Por lo menos ahora. ¿Cómo evitar que la ayuda humanitaria se convierta en una tutela permanente? ¿Qué significa recuperar la soberanía en un país devastado? ¿Cómo se reconstruye una identidad y una ética con una pesada viga chavista que quiebra completamente las piernas y aún continúa apretándote en el pecho después de sobrevivir a todo? Porque como les estaba diciendo y dice nuestra icónica gaita, la Grey Zuliana, ¿qué más te puede pasar que no te haya pasado, Antonio? Buenos días, damas, un gran placer. Después de esos partidos de anoche, día en la tarde, que de verdad en el Campeonato Mundial de Fútbol, de mucha tensión. Bueno, fíjate, ¿qué más te puede pasar que no te haya pasado? Bueno, lo primero es que la realidad venezolana, dentro de ese mundo que estamos viendo, empieza a ser parte de la disputa política interna de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Al entrar ya en la recta final de las elecciones de medio término, en la renovación de la Cámara Total de Representantes y 1/3 del Senado, ¿verdad? Ya la batalla por Venezuela no se libra solo en Caracas, se libra en Washington. Y no es una pelea menor, es una guerra interna por decidir si el chavismo será administrado, reciclado o finalmente desmontado. Y aquí yo sé que vamos a tocar, pero voy a adelantar esto porque forma parte de esto. Es la filtración de las fotografías de Diosdado Cabello con funcionarios estadounidenses, que no fue un simple error, fue una provocación. Cabello quiso exhibirse como interlocutor respetado, quiso borrar con una imagen su condición de acusado y convertir una reunión secreta en legitimidad política. En legitimidad propia suya. Ajá. Pero la jugada tuvo un costo. Al hacer pública la reunión, porque no se iba a dar fotos. Eso lo tengo confirmado aquí por fuente. Cabello expuso la ambigüedad de Washington. Negociar con quienes dicen con entre Delcy y Diosdado empiezan a actuar más cachorro del imperio que cualquiera que nos podamos imaginar. El que nos podamos imaginar, ellos están por encima de ellos. Delcy, lo dice el mismo presidente Trump, nos cumple con todo lo que le pedimos. Pues Diosdado, para competir con Delcy, buscar beneficios, porque sabe que no le han retirado la parte de la justicia, que a Delcy le suspendieron las causas que estaban de investigación en el Distrito Sur de Florida, él se ha vuelto una alfombra para los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que lo que le pidan los Estados Unidos también lo cumple. Lo entrega. Cumple con todo. La información que manejo hoy, de que como él controla más en términos de poder que Delcy, él entrega más de lo que le solicita a los Estados Unidos en términos de lo que necesita para controlar Venezuela. Entonces, ¿por qué lo que anda buscando es llegar a una negociación en términos de su causa aquí abierta en Estados Unidos? Por eso él circula la foto. El que pone la foto es Diosdado, porque se había acordado que no se comunicara, era una reunión privada. Porque Diosdado en esa manera de actuar de él pone a definir a las facciones. Por eso
en la primera intervención mía, dije, puso a discutir a las facciones aquí en Washington. Porque para Washington hoy es quien controlará la legitimidad, las instituciones y la seguridad del país durante la transición. Y él se quiere perfilar hoy como que es el que puede hacerlo y no Delcy. Aquí hay una lucha ante los Estados Unidos, ante el poder de los Estados Unidos. ¿Quién puede controlar? Porque Delcy fue colocada, ella no controla tampoco. Diosdado sí controla, porque tiene influencia en las Fuerzas Armadas, maneja los cuerpos represivos. Lo pongo de esta manera. Delcy pudo haber dicho, no estoy diciendo que fue, pero vamos a poner un ejemplo. Hay que bajar a la Guaira, a las Fuerzas Armadas, a la ayuda humanitaria. Y los militares toman sus propias decisiones. En Venezuela, Delcy, una orden de Delcy no es comando, no tiene el nivel de comando. Mientras que Diosdado sí de la mafia, del cartel que tomó por su cuenta el país. Bien, esto fue lo que dijo Trump. A Venezuela that will have free and fair elections, and I would have little doubt that the opposition would probably win handily if they were free and if they were fair. Yeah, I do see that. I think that's happening. But before we do that, it's going to take a while to do. We have to rebuild the country. They couldn't have an election. They wouldn't even know how to have an election right now. The country's become third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil and the oil infrastructure. We'll be in charge of it. It's going to do great. It'll make a lot of money. And we're going to take it from there, but we're going to rebuild the country, and ultimately you're going to have elections. When you talk about increasing defense spending, En última instancia tendremos elecciones, pero ha dejado claro que no estamos preparados. Yo creo que no es que no estemos preparados para unas elecciones, sino para el tema ciudadano de ir a unas elecciones y respetar los resultados. Fíjate. Con unas figuras institucionales, ¿no? Por supuesto. Fíjate lo que hemos estado conversando, ¿no? Hemos dicho que no tenemos institución. Y sin instituciones, ir a una elección presidencial, vas a tener un presidente que no tiene un soporte institucional como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Puede generarse caos, que fue lo que se planteó el 3 de enero. 3 de enero, básicamente, esa fue la conversación. O sea, si es Edmundo González Urrutia, presidente, al no tener el respaldo institucional, ¿cómo lo vamos a manejar? Tenemos que forzarlo. Tenemos que llegar y montar una fuerza que lo obligue a las instituciones a obedecer la voz de mando del presidente, de que se iba a estar. Entonces, cuando él plantea, no estamos preparados, y además nos incluye en términos de un país del tercer mundo. Podríamos usar varias categorías para ello. El ingreso per cápita es uno para ubicarte en el sector, desde el punto de vista del desarrollo también. Pero él lo está viendo es que en los países del tercer mundo no funcionan las instituciones. Y es allí donde hay un riesgo. ¿Por qué? Porque se nos pueden instalar Delcy su combo. El triunvirato se puede quedar y decir, sin nosotros no hay caos, con nosotros hay estabilidad. No importa que esa estabilidad sea apenas la administración del fracaso.